¿Qué pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible? Suena una frase de película, pero es más bien una paradoja en la ciencia que es tomada como algo teórico. Pero es uno de los temores de un grupo de científicos que temen sobre los colisionadores de partículas. Un choque tan masivo entre dos partículas podría generar una singularidad en la cual las masas colapsarían bajo su propia gravedad y formarían un agujero negro destruyendo la Tierra. O, según Stephen Hawking, es una ventana a la posibilidad de viajes en el tiempo. De cualquier modo, actualmente los colisionadores de partículas dan oportunidad a los físicos experimentales de poder comprender cómo funciona el universo, sus cuerpos y las fuerzas que lo componen. Si quieres aprender un poco más acerca de esto, quédate a ver el resto del video. Ok, este tema fue pedido por una suscriptora en particular y me llamó mucho la atención por lo interesante y lo complejo que puede llegar a ser. Y hasta cierto punto, que depende de quién lo explique, puede llegar a ser algo tedioso. Así que vamos a hacer lo mejor posible y ya me dirán en sus comentarios si me rifé o si de plano fue más difícil de seguir. Para saber qué es lo que hace un acelerador o colisionador de partículas, es necesario que sepamos de qué partículas estamos hablando. El universo, tal y como lo conocemos, se compone de 4 fuerzas fundamentales conocidas: interacción electromagnética, gravitatoria e interacciones fuertes y débiles. No entraremos en detalles de lo que hace cada una, pero básicamente forman parte de algo conocido como el modelo estándar, que define al universo tal y como es actualmente. Cada una de estas fuerzas está formada por varias partículas. Quizá recuerden en sus clases de primaria, secundaria, que toda masa está hecha de átomos y estos átomos contienen neutrones y protones. Entonces, estos todavía se pueden dividir en partículas más pequeñas y estas son las llamadas partículas elementales que forman todo el universo. Es ahí donde entran nuestros aceleradores de partículas. Nosotros tenemos un límite al buscar de qué se compone cada cosa. Yo no sé lo que tiene esto, a menos que agarre mi martillo y lo empiece a romper, que no lo vamos a hacer en este momento. Los físicos tienen una palabra fancy para esto, lo cual se llama colisionar. Entonces aceleran estas partículas a velocidades muy altas. ¿Cuánto es alto? Bueno, casi cercano a la velocidad de la luz. Lleva estas partículas a más del 99.9% de la velocidad de la luz, y tras llegar a esto permite que choquen y se descomponen entonces en partículas todavía más pequeñas. Obvio, como dije, no existen otras partículas diferentes a las elementales, pero se pueden dividir en diferentes generaciones con menor masa. Entonces, ¿cuáles son estas? Son 12 partículas de materias elementales constituidas por leptones y quarks. 6 de 6 cada uno, 6 partículas de interacción formadas por gluones, bosones y gravitones, y un bosón de Higgs, el famoso. Ahora, ¿para qué hacen esto los físicos? Porque la neta, es el sueño trabajar rompiendo cosas. Bueno, al dividirse estas partículas no siempre se obtienen los mismos resultados. Cada una de estas partículas que las conforman se pueden obtener con ciertas probabilidades y duran tan solo unos instantes. Entonces los científicos tienen que hacer esto una y otra vez hasta tener resultados similares cada una de estas veces y poder con ello entender cómo funciona el universo y tener mayores avances tecnológicos. ¿En qué áreas? Bueno, una de ellas es la medicina. Por los positrones, las tomografías pueden existir. Los fotones son haces de luz creados por partículas elementales y ayudan a que las radiografías existan. Sistemas de detección y eliminación de cáncer, a tal grado que actualmente pueden detectar solamente las células cancerígenas sin dañar nada más, y en los últimos años incluso la detección de COVID. El conocer sobre los bosones débiles nos permite saber sobre la radioactividad que produce el sol y producir tecnología para agricultura. Todas las pantallas se crearon a base de tubos catódicos, que básicamente son aceleradores de partículas que permiten crear estos haces de luz. Existen 2 tipos de aceleradores. Uno son los lineares, los cuales están en todas estas áreas que mencioné, y el otro son los circulares. Estos son los más conocidos en el área de investigación, tal como el caso del Gran Colisionador de Hadrones, el que hablé hace un momento, o LHC, localizado entre la frontera entre Francia y Suiza, en Ginebra. Conocido por ser el más grande y poderoso del mundo, y es parte de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN.
Este se encuentra a 175 metros bajo tierra y mide 26.7 kilómetros de diámetro. Como dato curioso, ha sido una gran evolución, porque el primero fue hecho por Ernest Lawrence en la Universidad de Berkeley en 1924 y medía tan solo 12.7 centímetros. Ahora, ¿por qué tan oculto? Para poder causar estas velocidades de las partículas usan más de 6,000 imanes de alto poder. Es como cuando ves a un carrito moviéndose por la inducción magnética, pero supermasivo. Y para que estos imanes hagan este efecto es necesario que tengan temperaturas muy bajas, a tal grado de menos 271.3 grados centígrados. Como comparación, en el espacio exterior se encuentran a menos 270.5 grados centígrados. Es extremo, ¿cierto? Bueno, esto aún no acaba, pues tras chocar estas partículas se producen temperaturas muy altas. No hablo de los 50 grados de Mexicali, no. Hablo de que hace poco se rompió el récord Guinness de la temperatura más alta creada por la humanidad, y esta fue de 5.5 trillones de grados Celsius. Esto es más de 250,000 veces la temperatura del centro del Sol. Ahora, ¿por qué nos importa todo esto en nuestra vida diaria? Bueno, esto nació con la mecánica, la física cuántica. Son científicos que se dedican a colisionar partículas y ver en qué se descomponen. ¿Para qué? Bueno, una de las razones que yo considero más importantes es que existe una pequeña ley llamada la ley de Moore. Cada año un procesador tendrá el doble de transistores en un espacio de la mitad del tamaño. Entonces, actualmente llegamos a un punto en el cual estos son tan pequeños que dejan de ser regidos por la física tradicional, y es necesario que comprendamos las propiedades cuánticas para saber cómo funcionarían. Los transistores los pueden tomar como pequeños objetos en un equipo electrónico que hace que funcione todo a nuestro alrededor, todo lo tecnológico obviamente. Y hasta hace poco, en el 2021, se encontró algo llamado la universalidad de leptón, la cual describe cómo estas partículas elementales se descomponen en cosas muy diferentes. Incluso aunque se comportan de la misma manera, dos partículas iguales pueden descomponer en cosas muy diferentes. Y esto se cree que es causado por una partícula no conocida y no predecida por el modelo estándar, lo cual causaría un revuelo y un cambio drástico en la física tal y como la conocemos hoy día. Así que si no sabes qué hacer de tu vida y te llama la atención la física, ahí es un área muy interesante, con una gran área de oportunidad, aunque aguas porque se termina un poco mal de la cabeza. Entonces, a todo esto, al final simplemente nos ayuda a comprender todo lo que existe en lo vasto del universo. Si les gustó este contenido, entonces por favor suscríbanse y compartan este video. Tengan bonito día y nos vemos la siguiente.